Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Supo. Bueno, al próximo año es el bicentenario de la República Peruana y vienen elecciones también. Pero ¿qué nos queda como agenda? Quiero hablarles un poco sobre el bicentenario precisamente. El bicentenario hay que comprenderlo como un proceso y no como un acto que esté concentrado solamente en el 28 de julio de 1821. El bicentenario en realidad empieza, la gesta independentista empieza en el año 1820 con proclamas hasta 1824. Recordemos que en realidad la primera proclama es en Huaura el 27 de noviembre de 1820. Es decir, ya este año, 2020, cumplimos 200 años de esa primera proclama. La proclama en Puno se hace el 27 de diciembre de 1824, 5 años después, entre Junín y Ayacucho, que sellan la independencia nacional de España. Un proceso más o menos de 5 años en el que ha habido guerras y, por supuesto, proclamas aquí y allá. Por tanto, hay que comprender el bicentenario no como un acto, sino como un proceso. Y por tanto, dicho proceso también tiene que verse en el plano histórico hasta la actualidad, que desarrollaremos seguramente con algunos procesos intermedios, ¿no? Quiero hablarles del primer congreso. El primer congreso se instala en el año 1822 y este señor de acá, que es Javier de Luna Pizarro, dice y pronuncia: la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. Lo ha pronunciado el 20 de septiembre del año 1822. Hay que preguntarse acá si el Estado peruano en este momento es soberano. Veamos la pandemia, lo reciente, si hemos optado por políticas nacionales o más bien estamos sujetos a toda la política mundial en todo sentido. Y si el Congreso de la República mantiene la legitimidad de esa representación soberana. Yo creo que me van a decir que no. Tengo que hablarles ahora de la nueva normalidad, es decir, de la actualidad, ¿no? Porque la pandemia nos ha traído una nueva normalidad. Esta nueva normalidad significa caída del PBI, desconfianza en la clase política nacional. ¿Quién confía en su político en este momento? Ausencia del sistema de partidos políticos, ¿no? Por eso es que en este momento se habla de vientres de alquiler y no de partidos que canalicen la demanda de la población. Y consecuentemente el fracaso de la democracia representativa. Este fracaso de la democracia representativa que hace que no haya representantes reales del pueblo en el Congreso, por ejemplo. El Estado dice: tenemos que reinventarnos, ciudadanos, para esta nueva normalidad. Esa reinvención se la tenemos que exigir también al Estado mismo, al Congreso y al Poder Ejecutivo y, por supuesto, a todos los poderes del Estado. ¿Qué significa esa reinvención? La reinvención significa optar por dos caminos. A, optamos por las reformas políticas, y todo lo que venga. O B, hablamos de un nuevo pacto social, que sería la construcción de una constitución política nueva. Los riesgos de ambos. La reforma tiene el riesgo de que va a ser incompleta, tiene el riesgo de que va a ser sin democracia, es decir, solamente los grupos de poder hacen la discusión de estas reformas, elitista, como lo que ha ocurrido con la reforma política a partir del gobierno de Martín Vizcarra, y no es integral, es decir, son parches a la constitución política actual. ¿Existen riesgos con el nuevo pacto social, con una nueva constitución? Por supuesto que sí. Por ejemplo, crisis económica. La caída del PBI ya es una crisis histórica que le estamos afrontando en este momento. El Banco Mundial ha dicho de que el Perú tendrá una caída del 12% de su PBI y eso es gravísimo. Conflictividad. Ya tenemos conflictos en este momento. Inestabilidad, a lo que tanto temen los grupos de poder y los grupos económicos del país. Qué mayor inestabilidad que tener al 70% o más de la población peruana sin un empleo fijo. Crisis institucional.
No es que tampoco tengamos institucionalmente una gran estabilidad en este país para preocuparnos por esto, porque el riesgo es por ambos lados. Sin embargo, vamos a ver si es que finalmente o las reformas o el nuevo pacto social nos permiten solucionar nuestros problemas históricos. En las reformas, este gobierno de Martín Vizcarra ha intentado hacer una reforma política y ha planteado hacer una reforma judicial. Ambas están incompletas porque la reforma política no soluciona el gran tema de la democracia representativa y su fracaso. La reforma judicial apenas ha raspado la punta del problema, porque de justicia no tiene más que el nombre esta Junta Nacional de Justicia que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en cambio, ¿qué temas están pendientes con una constituyente en camino? Hablemos de los recursos naturales. Los recursos naturales que en este momento son propiedad del Estado, porque los ciudadanos solamente somos propietarios del terreno superficial. Aquí felizmente existen encuentros, desde extremos hasta los otros. Por ejemplo, Hernando de Soto, Antauro Humala y los pueblos originarios mismos planteamos que haya una política de tierra y territorio en nuestro país. Eso se tiene que cambiar con constitución nueva. Economía informal. Yo prefiero llamarle economía paralela. Bueno, algunos criminalizan a la economía informal, pero el mismo gobierno ha admitido que hay un 70% de la población nacional que vive en una informalidad. Entonces, en lugar de hablar de subir los impuestos, hay que hablar de cómo incorporamos, cómo integramos a esta informalidad y paralelismo a un sistema que nos permita beneficiarnos a todos los peruanos. Por tanto, necesitamos hablar de un sistema tributario nuevo, porque la SUNAT en este momento es prácticamente enemiga del empresariado peruano y empresariado nacional y pequeño sobre todo. Educación. La educación tiene que ser pensada desde la realidad de las regiones, de las provincias y no solamente planteada desde la burocracia de Lima, que muchas veces ha frustrado los procesos educativos de las regiones y provincias. Un sistema de salud y previsional que sea universal. En este momento la discusión es qué hacemos con la ONP y qué hacemos con las AFPs. Eso tiene que cambiar para que el 70% que en este momento está invisibilizado y olvidado por el Estado pueda tener la posibilidad de que acceda a unas pensiones justas. Y eso tiene que discutirse en democracia y con participación amplia de la población. Todo esto que estamos hablando no podría ser posible si tenemos una burocracia que no funciona. Entonces hay que hablar de qué hacemos con la burocracia nacional. Un Estado que tenga trabajadores que sean competentes, este Estado que tiene que tener la vocación del servicio al ciudadano y no solamente concentrarse en el pedido de los sindicatos, que muchas veces van y buscan en sus huelgas simplemente los intereses particulares o de grupo. Todo esto nos conducirá a formar un Estado-nación. Un sueño de los fundadores de la República que hasta ahora no se concreta. Vienen elecciones entonces al próximo año, 2021, en el Bicentenario. Hay que crear una agenda del Bicentenario. Esta agenda del Bicentenario tiene que ser de discusión amplia que hacemos como país respecto a nuestros destinos. Y vamos a tener que diferenciar entre propuestas inclusionistas, ¿no? Aquel que te incluye inclusión económica, inclusión social, programas sociales, y que muchas veces simplemente logra el goteo de la economía para esa población. Sigue siendo pobre. Y las propuestas integracionistas, la que nos integre al país como tal, la que reconozca las naciones que existen en este país y sobre todo su historia y su proceder. ¿Quién hace esto? ¿Quiénes lo logran? ¿Quiénes son los llamados? Pues ese es un reto que hay que empezar a discutir. Debe ser parte de la agenda nacional a partir de ahora. Muchas gracias.